Muy bien, Primera de Corintios, capítulo 9. Me dijo Eli, Eli, la esposa de Abraham, me dijo, están con los niños, y dijo, no compartas mucho del viaje, por favor, porque no vamos a estar para escucharlo. Entonces voy a intentar a no decir mucho del viaje en lo que voy a compartir hoy, pero si sale algo, pues va a salir, quizás va a aplicar. Pero estamos en Primera de Corintios, capítulo 9, terminamos capítulo 8 la última vez que nos vimos, y hoy vamos a ver capítulo 9, versículo 1 a 23. No vamos a terminar el capítulo, pero le vamos a avanzar lo suficiente. Muy bien, estamos a 2 semanas de ese glorioso domingo que celebramos la resurrección de nuestro Señor y nuestro Redentor Jesucristo. Y recordamos que cuando Él está en la cruz, cuando Jesús cuelga en la cruz y da su vida para salvar al mundo, nos damos cuenta en ese momento que Él hace algo, muchas cosas, pero Él cumple su objetivo. Él cumple con lo que vino a hacer. Ahora, ¿qué vino a hacer? ¿Por qué vino Jesús? Marcos 10:45, vino para dar su vida en rescate por muchos. Viene y cumple su objetivo. Y me vino a la mente una pregunta que les quiero hacer a ustedes. Y de hecho va a ser una pregunta que en los próximos domingos la voy a hacer muchas veces, y hoy la voy a repetir muchas veces. Y esta es la pregunta: ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo. De hecho, que si tomas notas, ese es nuestro título hoy. ¿Cuál es tu objetivo? Y la próxima semana va a ser el mismo título, ¿cuál es tu objetivo? Solamente que va a ser parte 2. Hoy parte 1, el próximo domingo parte 2, y luego terminaremos el día 1 de abril con el domingo de resurrección, viendo su objetivo de nuevo. Pero la pregunta, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué existes? ¿Por qué? O como cristiano, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? Me atrevo a decir que tenemos un solo objetivo, pero con frecuencia no lo cumplimos. Ahora, memorízate esa pregunta, porque como dije, lo vamos a preguntar muchas veces en estas próximas semanas. Y aquí en nuestro texto, en capítulo 9, a través de estas 2 cartas, de hecho, no solo Primera de Corintios, sino de Segunda de Corintios, nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas, del objetivo de Pablo en estos versículos, pero también tienes que saber como un poquito de pintar un cuadro para ustedes. Tenemos que saber, no lo hemos hablado mucho hasta este punto, pero la iglesia en Corinto había despreciado mucho a Pablo. No se nota todavía, pero hoy sí se va a notar. Hoy vamos a ver ese desprecio de la iglesia, y tú a lo mejor dices, ¿por qué? O sea, si él fue el apóstol, el que fue y fundó la iglesia ahí, ¿por qué lo despreciaban? Ahorita veremos, porque yo tengo una idea por qué. Y en 2 de Corintios 12, para entender este desprecio, él dice esto, fíjate lo que les dice. Dice, estoy por ir a verlos y no seré gravoso, porque no busco lo que tienen, sino que los busco a ustedes mismos. Obviamente había aquellos que decían, oh, tú solo quieres algo de nosotros. Y él les está escribiendo y le dice, no busco lo que ustedes tienen. No sé de dónde sacaron esa idea, sino que no busco eso, sino que los busco a ustedes mismos. Si sigues leyendo ahí dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Fíjate, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Interesante. ¿Y por qué este desprecio? Yo creo lo siguiente. Yo creo que la iglesia en Corinto despreciaba a Pablo porque, y es lo mismo que hacemos nosotros, cuando alguien nos dice algo que nos cala, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, la tendencia o la reacción carnal es rechazar
a esa persona. Pablo les ha dicho muchas cosas que les calaba y por lo tanto lo despreciaban. En este capítulo número 9, Pablo pone todo sobre la mesa y les dice en pocas palabras esto: aunque ustedes no me quieran, aunque ustedes estén pataleando y estén hablando mal de mí, yo tengo un objetivo y es muy diferente al de ustedes. Y eso ciertamente les caló. Ahora, hoy siendo la primera parte de este mensaje, ¿cuál es tu objetivo? Vamos a descubrir eso, el objetivo de Pablo. Y luego la próxima semana vamos a terminar el capítulo y vamos a ver cómo es que él logró este objetivo y cómo es que tú puedes lograr tu objetivo. Si hoy Dios te revela o tú entiendes o tú reconoces cuál es tu objetivo, la próxima semana vamos a ver cómo lo puedes lograr. Hoy lo vamos a ver en tres partes. Si tomas notas, versículo 1 a 12a, o la primera parte de versículo 12, su defensa. Versículo 12b, la segunda parte de versículo 12 a versículo 17, su decisión. Y luego versículo 18 a 23, su motivación. Entonces empezamos con su defensa en versículo 1 y 2. Vean conmigo esto. Dice, no soy apóstol, hace preguntas. De hecho que aquí en este capítulo 9 va a hacer 14 preguntas Pablo. Empieza con una, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el nuestro Señor, ¿no son vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son vosotros en el Señor. Tengo que notar, y paramos ahí para notar que capítulo 9 es una continuación de capítulo 8. Recuerda que en los rollos que tenían en estos tiempos no había capítulos y versículos como lo tenemos nosotros. Eso ya es algo más reciente. Capítulo 8, si recuerdas, se trató de negarte o de considerar a tu prójimo en tus decisiones. ¿Te acuerdas? Hablando de lo sacrificado a ídolos. De primero pensar en tu prójimo y no necesariamente hacer lo que tú quieres. Había aquellos en Corinto que comían cosas sacrificadas a ídolos, mientras que para otros eso era un obstáculo, era un pecado. Y Pablo aquí en capítulo 9 pone su vida como ejemplo de cosas que, fíjate, él tenía derecho de hacer, pero aún no las hacía. No las hacía, tenía el derecho, y ese es como su defensa. Haz de cuenta que estamos en un tribunal aquí en capítulo 9. En este capítulo Pablo va a usar la palabra derecho 6 veces. 6 veces va a hablar su derecho, tiene derecho. Pablo aquí empieza dirigiéndose a algo que se decía de él. En la iglesia surgió la cosa o el pensamiento que él no era un apóstol original. Esta es su defensa y usa su defensa para hablar de su objetivo. Me encanta, está como defendiéndose, pero lo va a usar como una plataforma para hablar de lo que él vino a hacer. Interesante cómo lo hace, pero primero vamos a tener que ver lo que es un apóstol, porque hay un discípulo y hay un apóstol. Y la palabra apóstol significa simplemente uno enviado en una misión. Entonces, de cierta forma, según Mateo 28 y según Hechos 1, versículo 9, tú y yo somos apóstoles. ¿A poco no? Todos hemos sido enviados en una misión. Tenemos una misión. Versículo 19 de Mateo dice que vayamos y que debemos de hacer discípulos de todos. Y luego Hechos 1:8 dice que vayamos y seamos testigos
de Él. Entonces, de cierta forma, nosotros también somos apóstoles. Y si tú te quieres llamar apóstol, pues adelante. Nadie te puede decir que no, porque puedes mostrarle la Escritura y decir, yo soy un apóstol, soy uno enviado con una misión. Pero sabes, Pablo aquí entendía que ser llamado apóstol era algo específico, era algo para un tiempo específico, con un propósito específico. Me explico. No vamos a leerlo, pero en Hechos capítulo 1 vemos que después de que asciende Jesús, quedan solo 11 discípulos, ¿verdad? Los conocemos como los 12 discípulos. Judas ya no está, entonces solo quedan 11, puedes decir son apóstoles, ahora ya son apóstoles porque Jesús ya ascendió, ahorita me explico, pero faltaba uno, eran 11, faltaba uno, y en estos mismos discípulos, ahí vemos que se llamaban, como dije anteriormente, discípulos, que son alumnos. Entonces un discípulo es un alumno, un apóstol es uno enviado. Discípulos cuando estaba Jesús porque eran sus alumnos. Apóstoles después de que Jesús asciende porque ahora ya habían sido enviados. En Hechos 1:21 Pedro les dice las calificaciones de un ser apóstol. Dice esto: tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros, fíjate, que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Sabemos la historia. Oran, echaron suertes y Dios eligió a Matías. Entonces Pablo les pregunta, ¿a poco no soy apóstol yo también? Pablo tuvo su experiencia con Jesús en Hechos 9, en camino a Damasco a matar a los cristianos. Ahí se le apareció Jesús y tuvo esa experiencia con él. Pasó tiempo con Jesucristo a solas en el desierto de Arabia. Si dices, ¿y dónde dice eso? Puedes anotar Gálatas capítulo 1, versículo 12 a 17, ahí te habla de esa experiencia. Y Pablo aquí les dice, yo tampoco, ¿a poco no soy también un apóstol? Ahora, Pablo nunca afirmó ser uno de los 12 apóstoles originales, pero sí afirmó ser llamado como apóstol por Jesucristo. De hecho, que él mismo ahí en Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, aquí en los primeros 2 versículos vemos que había aquellos que estaban diciendo, Pablo, tú no fuiste uno de los apóstoles originales. Tú no te puedes nombrar como apóstol, no tienes los mismos derechos que los verdaderos apóstoles. Y se me hace una tristeza que esta iglesia que él fundó le esté diciendo tal cosa. Pablo les dice, ¿quieren evidencia de mi apostolado? Véanse ustedes mismos. Ustedes son evidencia. Dios me mandó a ustedes y ustedes son el resultado de esa misión que Dios me ha mandado a tomar. Vean verso 3. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces obviamente había quien lo acusaban. Y aquí haz de cuenta que están en un juicio, en un tribunal, y Pablo empieza y dice, esta es mi defensa, y hace otras preguntas, fíjate en verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Es decir, ¿a poco no podemos casarnos también nosotros y que nuestra esposa coma de la iglesia, de lo que se recauda en la iglesia? Dice, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es Pedro, por si preguntas si Pedro tuvo esposa. Aquí te confirma Pablo que sí tuvo esposa. Verso 6.
¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Para ver el objetivo de Pablo tenemos como que tamizar o pasar como por el sedazo estas cosas realmente de poca importancia. Lo que estaba pasando es que la iglesia decía que Pablo no tenía los derechos a los demás, que él no podía ser soportado y apoyado por la iglesia, no podía tener a su mujer, no podía él comer, no podía tener estos mismos derechos de no trabajar y dedicarse a el ministerio. En este caso son esas tres cosas de comer y beber. Otra manera de decir, ¿a poco no tenemos derecho de recibir comida y bebida por el trabajo que estamos haciendo? A lo cual yo creo todos diríamos, pues claro, ¿no? O sea, deberías de poder comer y beber de tu trabajo, de lo que tú estás haciendo. De tener una esposa como los demás y luego de ser apoyados por el ministerio y no tener que trabajar. Pablo empieza detallando lo que ha sido acusado de. Y luego les pinta un cuadro de aquellos que comen, que toman, que reciben del trabajo que hacen. Entonces le dice, ¿a poco no tengo el derecho de hacer esto? Bernabé y yo somos los únicos. Y luego en versos 7 a 12 les pinta este cuadro, vean lo que dice. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién es soldado? Es interesante porque me viene a la mente en Israel. En Israel todos tienen que entrar al servicio, al ejército. O varón como varona. El varón por 3 años mínimo y la varona por 2. Y ves si tú pasas, si estás en la ciudad y ves a mujeres con su matralleta, ¿no? Vestidas como soldado, haciendo su tiempo, que para mí creo es una buena idea, pero créeme que ninguno de ellos se apuntaron y les dijeron, bueno, tienes que ir a comprar tu uniforme, tienes que ir a comprar tu matralleta. Sería algo absurdo, ¿no? Allá venden los rifles, entonces tú ve y vende tu rifle, o ve y compra tu rifle. No se vale, o sea, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Nos detenemos para ver que algo interesante. Si yo quisiera asegurarme o aferrarme a estos versículos para manipular a ustedes, para dar a la iglesia, lo podría hacer. Podría tomar estos versículos fuera de contexto para decir, fíjense, deben de dar. Debo yo de tener lo mejor. Y ustedes deben de ser los que deben de apoyar todo eso. Yo podría enfocarme en estos versículos para asegurarme que la cajita estuviera llena cada domingo. Y quizá tú has estado en una iglesia donde han tomado este tipo de versículo y lo usan y lo manipulan para sacarte lo que traes tú en tu cartera o en tu bolsillo. Eso sería tomar el texto fuera de contexto. Porque, como dije, Pablo tiene que dirigirse a estas cosas para llegar a lo que de veras quiere decir. Este no es su punto. Simplemente que va a usar esto como una plataforma para de veras decirle cuál es su objetivo. Estos versículos simplemente se usan como su defensa, pero no su objetivo. Pero a la misma vez tengo que decir esto.
El pastor, los que trabajan en el ministerio, merecen ser apoyados por el ministerio. Creo que es algo bueno, creo que es algo bíblico. Esta mañana leyendo en Números, estoy ahí yo en mi lectura diaria, estaba leyendo en Números donde el Señor manda al pueblo de Israel a tomar a los moabitas. Habían tratado de pasar por esa área y les habían prohibido. Y se llega el momento donde el Señor les dice, ahora sí tienen que tomarlos y tienen que ir a destruirlos. Y van y los destruyen y regresan con el ganado, las mujeres que no deberían de haber quedado con las mujeres, pero esa es otra historia. Y regresan con lo que habían, con el botín, se puede decir. Y allí puedes leer tú donde está el botín y del botín dice, y repártanle a los levitas lo que les corresponde. ¿Quién eran los levitas? Los que se encargaban del ministerio, del templo. Entonces es algo bíblico. El Antiguo Testamento vemos que Dios escoge a estos hombres, los levitas, para el ministerio del tabernáculo y Dios va a proveer para ellos a través de los demás. Tu diezmo, tu ofrenda, se debe usar para, uno, los gastos de la iglesia y para el salario de los ministros. Yo así lo veo. ¿Para qué más lo queremos? Es para eso, los gastos, para asegurar que pagamos renta, que pagamos la luz, que tenemos lo suficiente para los ministerios, para los niños y para el salario del ministro. Ahora, tienes que saber algo, aquí en esta iglesia es algo muy interesante porque yo no tomo ningún 5 de la iglesia, jamás he tomado un 5. Tengo yo la ventaja, y esto no es la norma, pero yo tengo la ventaja y mi familia, que como misioneros somos apoyados por iglesias y personas que creen en nuestro ministerio y lo que estamos haciendo aquí y nos apoyan económicamente. Entonces, gracias a Dios, yo no he tenido que tomar ni un 5, pero no lo digo como en una manera de orgullosa. Lo digo porque es algo bueno, hemos podido mejor ahorrar de los diezmos, pagamos la renta, compramos lo necesario, las sillas en las cuales tú te sientas, ustedes la compraron. Ahora no quiero que le pongas tu nombre a tu silla, porque yo no sé cuál usamos tus pesos para comprar cuál silla, pero se trata de eso. Si necesitamos más equipo para el equipo de alabanza, lo compramos. De hecho, que acabo de comprar un micrófono. Y sabes, usé tus diezmos. Porque ¿para qué más lo voy a usar? Es para eso, es para el ministerio, para avanzar las cosas de Dios. Entonces, no hagas el error que yo hice. Tu responsabilidad es dar tu diezmo, dar tu ofrenda, lo que tú quieras con un corazón alegre y dejar que Dios haga lo demás. Yo hice un error al principio de conocer al Señor, donde yo me preocupaba más en pensar del uso del dinero en lugar de darlo. Y yo no daba por pensar, ¿y qué van a hacer con él? Y a mí no me están rindiendo cuentas. ¿Y qué van a hacer con él? Cuando me dijo mi esposa en su sabiduría, que normalmente Dios la usa a ella, si quieres saber cuál es la voz del Espíritu Santo, normalmente se escucha como tu esposa. Y en este caso se escuchó así. Y me dijo, sabes, tu responsabilidad es darlo y deja que Dios se encargue de lo demás. Y eso hemos hecho desde que me cayó el 20. Y yo no me preocupaba. Ahora te tengo que decir otra cosa, no es parte de mis notas, pero tienes que saber algo. Esto es importante. Si tú diezmas, si tú ofrendas aquí en esta iglesia, tú tienes todo derecho para saber en qué se está usando ese dinero. No tu dinero, porque yo no sé cuál es el tuyo, pero porque realmente no es ni tuyo. Pero el dinero de la iglesia, tenemos un libro donde ahí recaudamos todo, tenemos todo en orden, y si tú algún día dices, sabes, me gustaría ver, está abierto y libre para que tú lo veas. Te lo ofrezco. No tengo absolutamente nada que ocultarte. Está ahí para que tú lo veas. ¿Y cómo sé si tú diezmas? Pues no sé. Si es tu primera vez aquí visitándonos y dices, quiero ver el libro, no te lo voy a enseñar, porque sé que no eres parte. Pero si tú tienes tiempo aquí y dices, me gustaría verlo,
vamos a hacer una cita y te lo muestro y ahí tú puedes ver todo cómo se usa el dinero. No tenemos nada, como dije, de que ocultarte o esconder. Entonces Pablo les dice, esta es mi defensa. Tenemos todo derecho a recibir de la iglesia, así como un soldado, así como el labrador y como el pastor de ovejas. Pero aquí es donde se pone bueno. Vean mi segundo punto, su decisión, la segunda parte de versículo 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No sé tú, pero yo batallo mucho en esta área, en decir, yo no he usado mi derecho, sino que lo soporto todo. Yo batallo con eso. Diario Dios me muestra lo pudrido que está mi corazón en esta área. Sabes, vivimos en un mundo que si no estás listo, se aprovechan de ti, ¿a poco no? Sí, se aprovechan de ti. Y creo que todos tenemos historias de veces que para que no se aprovechen de uno, hacemos lo necesario y por lo tanto quedamos mal. O a lo mejor logramos lo que queremos. El otro día en lo que veníamos de regreso en el viaje, paramos por un café y estábamos allí en un parador y estaba una señora comprando sus cosas y yo estaba esperando detrás de ella, ya me urgía el café porque son 14 horas de viaje y ya íbamos casi a mediadas o más. Y está pagando y yo estoy esperando para pedir mi café y paga, y luego viene otra señora que estaba con ella pero no estaba cobrando con ella. ¿Estás conmigo? O sea, ella tenía sus manos llenas de sabritas y de todo, ¿no? Refrescos. Y viene y se pone aquí a mi lado y yo la vi y pensé, se va a meter. O sea, ya no soy yo cuando llegué yo era el segundo en línea, pero ya había como 5 o 6 atrás de mí. Y ella trae así sus manos llenas, ¿no? Y la veo y como que se me está haciendo a un lado y yo como que me estoy haciendo más. Ya tengo a la señora aquí enfrente de mí y digo, no se me va a meter. O sea, yo necesito mi café, es mi derecho. O sea, es mi turno, que se espere, ¿no? Y sabes, fallé. O sea, ella pagó su amiga y ella se me metió y empezó a poner sus chucherías allí y sus botanas y luego yo hice contacto con la cajera y le dije, ¿me da por favor un café? Y esta señora dijo, pero es que venimos juntos y yo no le hice caso y fallé, ¿sabes? Porque era mi derecho, o sea, yo era el que seguía, yo ya tenía mi tiempo en fila y ella tenía que irse hacia atrás, pero perdí una oportunidad de lo que Pablo está diciendo aquí. Se puede decir que yo le puse un obstáculo al evangelio de Cristo, no le di oportunidad, porque ahora esa mujer sabes que estaba enojada conmigo y la regué. Y diario Dios me muestra eso. Si no te pones listo, pierdes tu turno, ¿no? Se aprovechan de ti, pierdes tu derecho, porque hemos sido programados para cuidar de uno mismo y olvidar al prójimo. ¿A poco no? Nada me costaba a mí decirle, adelante, Señor, adelante. Pero no lo hice, la regué, y les digo para que sepan que yo estoy en esta batalla igual que ustedes. Y Pablo aquí les dice, yo estoy dispuesto a hacer un lado mi derecho para ver si esto me da una oportunidad de compartir las buenas nuevas. Y esto es totalmente en contra a mi naturaleza y creo a tu naturaleza también. Y ahí donde estás, te tienes que hacer la pregunta de nuevo, ¿cuál es tu objetivo? Pablo vivía totalmente contra cultura para ver si se ganaba quizás a uno al evangelio.
Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Su decisión, la decisión de Pablo a no tomar ningún cinco de la iglesia, o sea, dice, yo no quiero nada de eso, es mi derecho, pero no quiero nada de eso. Y esa decisión de no hacerlo, de no tomar ningún cinco de la iglesia, era tan firme que aquí dice que él prefiere morir antes de que alguien le quite la satisfacción de ser un apóstol sin sueldo. Se me hace interesante. Noten que Pablo no lo veía como un derecho aquí, sino que algo de aprovecharse de. Dice pero yo de nada de esto me he aprovechado. No me quiero aprovechar, y eso va totalmente en contra como nosotros vemos las cosas. Normalmente vemos las cosas como un derecho. Es mi derecho, yo estoy en fila, yo sigo. Pero Pablo dice, ¿sabes? No me quiero aprovechar de eso. Mejor yo quiero que Dios use mi vida y que en lugar de aprovecharme, que no sea algo que impide al Evangelio. Siempre yo he considerado esas cosas como un derecho y nunca como algo para aprovecharme de, como algo para capitalizar de. Interesante, Pablo está aquí poniendo las cosas en una manera muy interesante, pero vean por qué. Verso 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ahora me detengo aquí para recordarles que aquí esta porción de la Escritura viene siendo la respuesta de Pablo a el ejemplo, mejor dicho, de él hacia capítulo 8. Sabemos que Pablo les había dicho en capítulo 8 que no importa la circunstancia, el amor tiene que triunfar. Es lo que triunfa, no importa lo que va a pasar. Si alguien se te mete en la fila, el amor tiene que triunfar. Si tú estás comiendo la carne sacrificada a ídolos y para ti no es problema, pero para otra persona es pecado, entonces el amor tiene que triunfar. Pablo usa el debate que tenía la iglesia, comemos o no comemos, qué hacemos con estas cosas, para mostrarles que no importaba su respuesta. O sea, ellos esperaban que él les diga otra cosa. No, tú come, no pasa nada. Y él, totalmente contra cultura, les dice, no, el amor triunfa. Y él usa esta oportunidad para mostrarles que no importaba eso, sino que su objetivo, la razón por la cual él vino. Yo pude, les dice, cobrarles, en resumen a todo lo que hemos leído hoy. Yo les pude haber cobrado, yo les pude haber exigido un sueldo, pero tengo una mayor necesidad y eso es predicar el Evangelio. Había aquellos en la iglesia de Corinto que se habían desviado de lo importante, de su objetivo, se habían aferrado a su libertad y a su derecho y estaban comiendo lo sacrificado y no les importaba su prójimo. Se les olvidó cuál era su objetivo. Ahora, para nosotros, nuestro dilema no es lo sacrificado a ídolos, lo entiendo. Ese no es algo actual para nosotros. Pero, ¿qué cosa te desvía de tu objetivo? Y si dices, ¿cuál es mi objetivo? Te lo voy a decir, tu objetivo es ir y ser un ejemplo del amor de Cristo a los demás.
para que te puedan preguntar, oye, ¿qué onda contigo? Y que tu vida sea una que va totalmente en contra a lo normal. Pablo aquí les recuerda que lo importante es el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Y sabes, nosotros perdemos cada vez que nos aferramos a nuestros derechos y nuestras libertades en lugar de nuestro objetivo. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y no sé qué es en tu vida que te desvía. Si tu objetivo es el evangelio, entonces las cosas que parecen significantes se van a convertir en algo insignificante. Como para mí, haberme aferrado a no dejar que esta señora cobre antes que yo. O sea, en cosas así tan simples, porque sabes, en ese momento no solo es esa señora, sino que todos los demás me estaban viendo. Y ya no era yo, sino que eran otros 5 esperando a cobrar. Más allá, la persona que nos estaba cobrando. Y eso hubiera dado, o sea, fue algo que no lo pude, o sea, créanme, no lo quería confesar, pero lo tengo que confesar porque aplica a hoy. Y si la palabra no aplica a mí, entonces va a ser muy difícil que aplique a ustedes. Pero hubiera sido una buena oportunidad para que esta señora, quizás la que está cobrando, me diga, oye, sí, ¿qué onda? ¿Por qué no te agüitaste cuando entró esta mujer? Y ahora sí ya tengo una plataforma. ¿Están conmigo? ¿Y qué es para ti? ¿Qué es para ti? Quizás cuando vas manejando, ¿no? Y se te quiere meter alguien y no lo dejas. O se te mete alguien y cómo reaccionas con esa persona. ¿Sabías que te están viendo los demás? Hay muchas oportunidades a lo cual te tienes que preguntar, ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué estoy aquí? De nuevo, es totalmente contracultura y tiene que haber algo que nos impulsa a hacerlo, a ser diferente. ¿Y cuál es esa cosa? Pues el último punto. Vean la motivación de Pablo, versículo 18 a 23. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Y él se pregunta, contesta su pregunta. Dice que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Su recompensa, su paga, era la oportunidad de predicar el evangelio sin cobrarle a nadie para ganar a tantos los que sean posible. ¿Se puede decir eso de ti? Me hago yo la pregunta, ¿se puede decir eso de mí? ¿De que yo hago a un lado mis derechos para poder ganar a una persona? Básicamente les dice, no voy a dejar que nada me impida de compartir. Ahora, los próximos versículos 20 a 23 pueden ser mal interpretados si los tomamos fuera de contexto. Se ha dicho de estos versículos que Pablo cambiaba su mensaje dependiendo a su audiencia, pero no es cierto. En lo que dice aquí de ser judío al judío y el que está sin ley, no es lo que está pasando. Eso es tomar el texto fuera de contexto. Pablo se va a adaptar a su audiencia para alcanzarlos, o se puede decir, él se va a negar o se va a privar él mismo para presentar el evangelio. Ahora, con eso en mente, vean verso 20. Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley,
no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y luego dice, y termina en verso 23 por hoy, dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Son 4 ejemplos que da Pablo aquí. Dice que al judío se hizo como judío, al que sigue la ley como al que sigue la ley. Y me vino a la mente ahí en Hechos capítulo 21, cuando Pablo regresa de su, buen ejemplo de esto, cuando regresa de su tercer viaje misionero, llega a Jerusalén y ahí lo recibe la iglesia cristiana y se había dicho de Pablo que él estaba diciéndole a los judíos que no observaran la ley, que no se circunciden, que no observen las fiestas y lo demás, y esto le preocupaba a la iglesia cristiana, aunque Pablo no había hecho nada de eso. Y sabes, le dice la iglesia cristiana, los encargados ahí le dicen, sabes, hay 4 varones que están por ir a purificarse al templo, observando la ley, siendo judíos, o sea, siguiendo con sus tradiciones. Y estos 4 varones están por ir a purificarse. ¿Por qué no te añadas a ellos? Ve con ellos y purifícate para que ellos vean que tú todavía estás observando la ley. O sea, ahora, ¿estaba bajo la ley? Ya no. ¿Tenía que hacerlo? No. ¿Podía haberse aferrado Pablo a decir, no? O sea, yo no voy a hacer eso. Antes era yo esa persona, pero ya no. Él podía haber dicho, oh, yo ahora soy una nueva criatura. Aunque todavía no lo había dicho. Pero él podía haber dicho eso, ¿no? Yo soy una nueva criatura, ya no tengo que hacer esas cosas. Pero ¿sabes lo que hace Pablo? Va y va al templo y se purifica. Y fue como uno de ley a los que eran de la ley. ¿Y sabes lo que pasó? Por hacer eso, vienen a él, lo arrestan, lo golpean, y eso como que dispara este viaje de él para Roma. ¿Y sabes más lo que pasó? Cuando de ahí lo llevan a Cesarea Marítima, a mí me tocó compartir en Cesarea Marítima, todavía está ahí el anfiteatro donde estaba el palacio de Herodes. Ahí en Hechos puedes leer donde dice que lo llevaron al pretorio de Herodes. Ahí estuvimos donde estaba el pretorio de él, donde estaba el hipódromo, donde estaba todo esto de Herodes. Pero él ahí estando en Cesarea, por haberse hecho ley a los que son de la ley, le pudo compartir el evangelio a Festo, a Agripa y a Félix, a 3 personas. Agripa le dice, por poco me convences. Solo porque él dijo, voy a hacer mi derecho a un lado y mejor voy a seguir lo que Dios quiere para mí. Al que sigue la ley como al que sigue la ley. Al que está sin ley, ahora no malentiendas eso, no está hablando al que vive desenfrenadamente, sino que está hablando al gentil, al que no es de la ley, al que no, tú y yo, que no observamos la ley. Al que está sin ley, vivo independientemente de la ley para ganármelos. Y al débil, me hago débil. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer a un lado su derecho? Para usar cualquier medio posible para salvar a algunos y para poder ser copartícipe del Evangelio. De eso se trata. Y quiero terminar con este último pensamiento. La próxima semana vamos a ver cómo lograr lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo puedo yo cumplir mi objetivo? Si va totalmente a lo contrario a la carne. O sea, yo quiero mi derecho. Yo quiero lo que me corresponde. Yo no quiero ceder mis derechos a alguien más. ¿Cómo lo hacemos? La semana que entra lo vamos a ver. Y creo que no soy el único que piensa que eso es imposible.
Hemos sido programados, la carne quiere todo lo contrario. Y a lo mejor tú estás aquí y nunca has pensado que negarte o sacrificar tus derechos es una buena idea. A lo mejor no, dices tú, no, lo que yo quiero, eso hago. Y si tú me dices que haga lo contrario, aguas. Quizá tú eres esa persona. Y como dije y les di el ejemplo, yo batallo con la misma cosa, pero sabes, me he dado cuenta de algo. Batallo más con eso cuando no tengo mi objetivo en mente, cuando se me olvida por qué fui creado. Cuando me olvido de mi objetivo, me encuentro haciendo a la señora a un lado para que yo pueda cobrar mi café. Si yo inicio mi día pensando en mí, en solo mí, en mis derechos, voy a fracasar. Tenemos que ser aquellos que tenemos nuestro objetivo presente desde el momento que nos paramos. ¿Por qué existo? Señor, ¿por qué estoy aquí? Ah, sí, para ser testigo. Entonces voy a tomar mi día, voy a vivir mi día de esa manera. Señor, muéstrame, pon a mi mente esas veces que tú quieres que yo ceda mis derechos, que normalmente es cada vez, que ninguno de nosotros quiere vivir de esa manera. ¿Quién quiere ceder sus derechos cada vez? Ninguno de nosotros. Pero sabes, en 2 semanas vamos a observar a Semana Santa. Y me vino a la mente los juicios de Jesucristo antes de ser clavado en la cruz. Pienso en la manera que se negó él mismo. Pienso en la manera que él resistió defenderse para, ¿sabes qué? Para cumplir su objetivo, que era rescatarte a ti y rescatarme a mí. ¿Te puedes imaginar si Jesucristo se defiende y llama a los ángeles que lo venga a rescatar? Tú y yo no tuviéramos salvación, pero Él cedió sus derechos. Él tenía en mente su objetivo y te tenía en mente a ti. Creo que hay algunos aquí esta mañana que necesitan que se les recuerde eso, porque a lo mejor tú aceptaste ese perdón y entendiste lo que hizo Jesucristo en la cruz, pero te has olvidado lo que le costó. Y estamos en un buen tiempo en lo que vamos a celebrar la resurrección, de hecho esa semana de sacrificio para Jesús. Estamos en un buen tiempo para hacernos esa pregunta: ¿cuál es mi objetivo? Necesitamos preguntarnos, ¿estoy viviendo en una manera que refleja ese objetivo o estoy viviendo en una manera egocéntrica? Así es que vimos 3 cosas: la defensa de Pablo, lo que él merecía su derecho. Y a lo mejor tú te identificas con eso. ¿A poco no puedo comer yo de eso? ¿A poco no tengo el derecho? Y empezó capítulo 9 con su defensa, ¿recuerdas? Oh, yo tengo derecho a eso. ¿A poco no soy apóstol? Ustedes son la evidencia de estas cosas. Y se defiende y da ejemplos y todo eso, pero entonces vino la decisión, donde él dice, ¿saben? A pesar de que tengo todo eso en mi defensa, he determinado despojarme de ese derecho. No lo necesito. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio. Y esto es lo que me motiva, dice. Tomo todo lo que merezco y lo hago a un lado para poder ser copartícipe de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y te pregunto a ti, y termino con esto: ¿estás dispuesto a hacer todo a un lado?
para ser ese ejemplo de Jesucristo. Créeme, al salir aquí vas a ser probado. No sé dónde, a lo mejor vas a ir a un restaurante y te vas a sentar a ver si te pasa, No, o sea, Dios así obra. Y te vas a sentar y van a sentar a 3 mesas después de ti, les van a tomar la orden a todos y luego menos a ti, se van a olvidar de ti. ¿Y cuál es tu reacción? ¿Qué haces? Mesero, y le empiezas a gritar y le empiezas a decir, ¿qué no ves que nosotros? ¿O vas a dejar que Dios use esa oportunidad para su gloria? Sea lo que sea, no sé, mi oración es que dejes atrás lo que mereces y que aproveches la oportunidad de formar parte de lo que Dios está haciendo a través de su gente, de vivir una vida contra cultura. Les reto a vivir de esa manera. Amén. Vamos a orar.